Resulta que yo había estado diciendo en las últimas semanas que yo creo realmente que Joe Biden está haciendo lo posible por tratar de minimizar a Kamala Harris, ¿ok? No tan abiertamente donde no lo pueda negar, pero miren, esto lo reporta inclusive Axios. Está titulado, esto sale un par de días atrás, está titulado "Aumentan las tensiones entre el equipo de Harris y Biden a medida que se acercan las elecciones". Y se ve la imagen aquí de, en efecto, lo que yo creo está pasando tras cámaras, y eso es que Joe Biden realmente odia a Kamala Harris. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Y esto lo he dicho, ¿por qué no habría de hacerlo? A Joe Biden le arrebataron lo que él en efecto se había ganado, que era la oportunidad de ser candidato a la reelección. Él obtuvo los votos en la primaria demócrata, ¿ok? Se lo arrebataron. Él hasta el día de hoy sigue pensando que él pudiese vencer a Donald Trump. Entonces él va a siempre pensar que a él le quitaron la posibilidad de ser presidente 4 años más, ¿ok? Entonces... Y de por sí, como les dije, Kamala Harris nunca es que fue una gran amiga de Joe Biden, ¿ok? Kamala Harris simplemente fue un ejercicio de llenar una casilla para el formulario de las cosas que tengo que hacer si quiero ganarme el visto bueno del ala más radical e identitaria del Partido Demócrata, ¿ok? Pero entonces tenemos este reportaje que dice... Algunos miembros del equipo de Harris dicen que los principales asesores de la Casa Blanca no están coordinando lo suficiente los mensajes y el cronograma de Biden para alinearse con lo que es mejor para la campaña de Kamala. Biden, por ejemplo, estas son algunas de las cosas que yo he mencionado. Biden dio una conferencia de prensa improvisada en la sala de reuniones de la Casa Blanca el viernes, justo cuando Harris estaba a punto de realizar un evento en Michigan, asegurándose de esta forma que obtuviese menos cobertura televisiva. A principio de semana, Harris había criticado a Ron DeSantis por no haber respondido a su llamado sobre los recientes huracanes. Poco después, Biden elogió a DeSantis por ser amable y cooperativo, ¿ok? Biden se ha mostrado entusiasmado por presentar un sólido informe sobre el empleo. Harris ha estado tratando de centrarse en las preocupaciones de los votantes sobre su bolsillo, incluye la inflación. Entonces, una vez más, una postura contrastante. Por un lado tienes a Joe Biden tratando de presentar un éxito tremendo, por el otro tienes a Kamala Harris que no puede darse el lujo de hacer parecer que todo está de mil maravillas, porque ella sabe que de esa forma se pierde el voto de la inmensa mayoría de las personas que saben que estaban mejor bajo Trump. Entonces Kamala Harris tiene que hacer el ejercicio de decir al mismo tiempo que la economía está bien, pero que yo voy a arreglarla, ¿ok? Entonces obviamente una incoherencia total. La economía está de mil maravillas, pero yo voy a arreglar los problemas. Yo voy a ser la candidata del cambio, ¿ok? Supuestamente, y esto sería realmente increíble si fuese a ocurrir, pero supuestamente la campaña de Kamala Harris está en conversaciones con el equipo de Joe Rogan sobre una posible aparición en el podcast de Joe Rogan, ¿ok? Ahora, ten en cuenta una cosa. Un par de días atrás, en un podcast en el que estaba Donald Trump, él dijo que la entrevista con Joe Rogan va a ocurrir. Este es Donald Trump hablando al respecto. Escuchen. Podcast recently. One that I would love to see you on is I think Joe Rogan has to have you on. Yeah. Yeah. Would you do that? Oh, sure, I would. I think Joe, like besides us, I Joe's mean, I think obviously- I'm doing it. Actually. yeah. Yeah. that'd So be you great. are going to do Joe Rogan? Yeah, I am. Joe Rogan's the best in the game for sure, and I think Yeah. Entonces, ahí está Donald Trump diciendo que sí, él va a hacer la entrevista con Joe Rogan. Ahora, Joe Rogan no lo ha mencionado hasta ahora, pero ten en cuenta, Elon Musk lo había dicho la semana pasada también, que la entrevista iba a ocurrir. Miren, si yo fuera, cómo me encantaría tener la posición de Joe Rogan, de poder entrevistar a Kamala Harris. Porque Joe Rogan, obviamente, el formato es uno que por lo menos una hora y media tiene que durar la entrevista. Sería algo totalmente ridículo que fuese una entrevista que dura 30 minutos, la que fuese a hacer Kamala Harris, cuando el programa promedio de Joe Rogan dura 3-4 horas, ¿ok? Entonces ya tiene suficiente tiempo. Después, Joe Rogan sabe todas las cosas sobre las cuales ha mentido Kamala Harris y Joe Biden, todas las cosas que dicen que no harían cuando antes Kamala Harris había dicho que eso es lo primero que haría de volverse presidente, ¿ok? Él conoce todas estas cosas y él puede poner una presión a Kamala Harris en la que ella no tenga a los ayudantes cercanos para poder impedir que Joe Rogan le haga esta presión. Ahora, que si Joe Rogan lo va a hacer, eso ya es otro tema, que eso ya es otra cosa. Pero imaginen tener esa posición de tener una plataforma tan grande, tan cerca de las elecciones, donde realmente puedas hacer lo que hasta ahora ningún medio de comunicación ha hecho, porque Kamala Harris no lo ha permitido, y es dejar en absoluta evidencia, dejar absolutamente expuesta a Kamala Harris. Y con esto, yo espero que, por ejemplo, si ese fuese a ser el accionar de Joe Rogan entrevistando a Kamala Harris, espero que el mismo tipo de comportamiento se lo aplique a Donald Trump. A mí me gustaría, por cierto, ver un debate de Donald Trump con Joe Rogan. Sería interesante, ¿verdad? Así que no estoy diciendo que no, a Donald Trump le tiene que no hacer más que preguntas fáciles, porque nosotros hemos visto y hemos escuchado a Donald Trump responder 1.000 millones de preguntas difíciles de hace años, ¿ok? Entonces, Donald Trump y Joe Rogan pueden tener el debate que quieran, pero espero que si realmente este podcast ocurre con Kamala Harris,
que Joe Rogan haga lo que es correcto, y es hacer las preguntas y poner la presión de la forma que él ha hecho 1.000 millones de veces en temas que le importan, ¿ok? Joe Rogan nunca ha tenido un problema con debatir con personas, inclusive cuando los campos son unos que no tienen nada que ver con sus campos de conocimiento. Él no ha tenido problemas en discutir y debatir con personas en una enorme cantidad de plataformas y campos diferentes. Entonces espero que si fuese a entrevistar a Kamala Harris, que lo mismo él estuviese dispuesto a aplicar, ¿ok? Que no se vaya a cobardar, ¿ok? Porque si no, ni siquiera vale la pena hacer la entrevista.